¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a este momento de decantar la información aquí en TV Noticias 7.3 con la entrevista. Hoy vamos a escuchar al ex canciller de la República, el embajador Óscar Maurto, a comentar acerca de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción que pone al Perú, estima él, a la vanguardia de la región. Vamos a escuchar al ex canciller en una entrevista con nuestro compañero Jorge Malvo. Hola Rocío, ¿cómo estás? Amigos televidentes, muy buenas tardes para la señal de 7.3 Noticias. Efectivamente, abordamos esta tarde este importante proyecto, ya es ley, que ha sido promulgada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y aprobada en segunda votación de manera unánime por el Congreso de la República el pasado 10 de agosto. Hablamos de la ley de imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública. Precisamente me acompaña esta tarde el ex canciller de la República, Óscar Maurto, a quien saludamos. Canciller, ¿cómo está? Él ha sido justamente ministro de Relaciones Exteriores entre los años 2005-2006. Ha sido también viceministro de este importante sector, director de la academia también, y embajador en países como Canadá, Bolivia, Tailandia, Ecuador, y también ha sido representante de la OEA de Perú en México. Precisamente nos acompaña y vamos a hablar justamente de esta importante ley que ha sido aprobada en la gestión recientemente del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar sobre el tema, canciller, antes de desarrollar justamente sobre qué comprende este proyecto, esta ley. Vamos a hablar sobre qué evoca, qué significa la imprescriptibilidad de delitos de corrupción contra la administración pública. Este término, ¿qué significa? Gracias. Imprescriptibilidad supone que la ley contempla siempre que hay lapsos, plazos en que el castigo, la punición, el carácter punitivo de la norma establece máximos, 10 años, determinados plazos. En esta ocasión se ha modificado la norma de forma tal que no se agota el plazo, es indefinido, persiste. El carácter punitivo es permanente. Es un reflejo de lo que la opinión pública reclama. La impunidad que se atribuye a tanto funcionario que circula, que burla, porque precisamente existe este beneficio que es consubstancial al principio de legalidad. No puede haber esta duración inconmensurable. Lo que se llama la prescripción. Exactamente, porque el ciudadano tiene derechos, ¿no es cierto? Y no puede estar constantemente. Pero está en el grado, la gravedad de que daña la moral pública, los valores, la desconfianza, debilita institucionalidad, afecta el sistema democrático, que ahora, en la actualidad, producto de esta coincidencia de esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ha vuelto imprescriptible. Todo aquel que atente con todos los delitos que supone la administración pública va a ser permanente. Es decir, contra el Estado. Contra el Estado. Así es. Ahora bien, aterrizando la norma, Rocío, amigos televidentes, vamos a hablar sobre la ley ya en sí. Este proyecto modifica, o esta ley, fue un proyecto que modifica el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Política del Perú y que consigna lo siguiente: la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. ¿A qué nos referimos con los supuestos más graves? Aquellos que realmente tienen un contenido de enorme trascendencia, que van desde aspectos como peculado, que van hasta crimen organizado. Todo es toda una gama de delitos que van a ser imprescriptibles, que no va a haber término que diga que pasado determinado plazo se extinguen, porque la prescripción los alcanzó. Ahora se van a mantener latentes indefinidamente. Solo para citar
justamente a qué se refieren con los supuestos más graves. Por ejemplo, estarían considerados los delitos contra o delitos de cohecho, peculado, colusión, negociación incompatible, abuso de autoridad, también malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, que son generalmente pues los delitos que realizan estas personas que trabajan en el Estado peruano y que mayormente se sirven de este cargo pues para evadir, ¿no es cierto? Se benefician de lo que está contemplado, ¿no?, en los códigos vigentes, pero que ahora constitucionalmente ha sido modificado en base a la legislación y al procedimiento. La hermenéutica jurídica ha sido respetada, ha habido 2 legislaturas y ya es un hecho. Aquel que actúa dolosamente, con gravedad en esta situación, va a tener que estar dentro del marco de aquello que va a perdurar, va a persistir, no va a haber lapso que lo extinga. Y eso es muy importante. Así es, justamente se pierde el sentido de la temporalidad. De impunidad también. Y se combate la impunidad, porque el clamor nacional, la opinión pública nacional, los medios de comunicación, la sociedad civil, todas las organizaciones están estupefactas de que aquí pues se toma ventaja de ese tipo de situaciones, se desaparecen, se van y no hay forma de que haya administración. Y no se puede burlar la justicia, es una reafirmación del Estado de Derecho. Ahora, viéndolo de un ámbito ya o una mirada internacional, vamos a agregar lo que usted, por ejemplo, señaló en una entrevista andina, en la que comentó que la imprescriptibilidad de delitos de corrupción pone al Perú a la vanguardia. ¿Por qué señaló? Porque el fenómeno que está aconteciendo en el Perú, con todo lo que ha supuesto estos casos que son de dominio público, también son similares en muchas latitudes de todas las Américas, en todas partes del mundo, pero nos pone a la vanguardia porque nos alineamos muy sólidamente en lo que está proclamado y que el Perú ha suscrito además en la Convención Interamericana contra la corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención contra el cohecho de la OECD. Claro, se puede argumentar que no somos miembros plenos de la OECD, porque estamos en un proceso, estamos en una condición de aspirantes, cumpliendo con algunos requisitos paulatinamente que son muy importantes. Pero en el caso de cohecho fue algo que en las visitas que ha realizado el director general de la organización de la OCDE, enfatizó en la conveniencia de que el Perú se adhiriese. Y el Perú se ha adherido sin ser todavía miembro permanente. Entonces, estamos alineándonos, fuera de todos los conceptos que son muy importantes, los objetivos de desarrollo sustentable, que son la gran aspiración para que en 13 años, el 2030, podamos pues alcanzar determinados aspectos, determinados estándares mundiales, ¿no? Y entre ellos transparencia, administración de justicia, todo lo referido a buenas prácticas que es tan importante para la nación, su desarrollo, la institucionalidad. Hablamos que era un paso importante antes de la entrevista, Rocío, porque justamente en su visita del presidente Kuczynski a Colombia, en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico, asistió Gurría, por ejemplo, secretario general de la OCDE, de la OCDE, y señalaba que el Perú estaba bien visto para poder próximamente poder integrar este importante bloque de economías, la OCDE, y con esto se logra pues un hito más. Es correcto. Y en diciembre del año pasado, no hay que olvidar que en Centrum Católica se llevó un mega evento muy importante que fue inaugurado por el jefe de Estado y donde estuvo presente naturalmente el director general de la OCDE, Gurría, donde se enfatizó al respecto. Es decir, el Perú está cumpliendo requisitos y uno de ellos es precisamente lograr que nos adecuemos a una persistente acción del Estado frente a la corrupción. Se intenta de esta forma combatir la corrupción. Y ese es el mensaje justamente del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, es correcto, quien
ha agregado también que esta norma es importante en la lucha contra la corrupción, que es un cáncer. Lo ha denominado como un cáncer. Hay distintos sectores también del país que lo denominan también de esa manera, ¿no? Que es un cáncer, y que esta medida busca sancionar tanto a corruptor como corrompido, en este caso. Ese es el mensaje. Es una dualidad, ¿no? Si la corrupción se da entre un corrupción y un corrompido. Dramático, ¿no? Y la agudización de este fenómeno, que se afirma que es consubstancial a la humanidad, es, por cierto, que puede ser válida esa valoración, pero lo inminente es que en los últimos tiempos vemos que esto se ha agudizado. Esto se ha agudizado. Toda corrupción es nefasta, pero se ha agudizado y genera desaliento en la inversión, desconfianza en la opinión pública, en el ciudadano, que ve que no hay sanción, que aquí se disfruta y que basta que pericliten los tiempos, pero se extingan los periodos, los plazos y se puede salir porque ya no hay forma de acusar. Además que el funcionario público, digamos, a diferencia del funcionario o del trabajador de una empresa privada, pues es un funcionario que trabaja para el país, que trabaja para los servidores. El funcionario público, de acuerdo a la doctrina vigente tan importante, tiene que ejecutar obras, acciones, de acuerdo al presupuesto, con resultados. ¿Para beneficio de quién? Del ciudadano. Y se ve constantemente, persistentemente, de que no se ha cumplido y estos beneficios, para lo cual es el contrato social. El contrato social nos permite a nosotros decir, te asignamos tal, dispones de tal cantidad, de tal suma de dinero que proviene de los impuestos y tiene que haber resultados. Y resultados que sean efectivos, eficaces. Para el ciudadano no se concretan. Claro. En cuanto a la norma fue aprobada en primera votación en marzo, es decir, en la legislatura anterior. Por insistencia, es decir, una segunda votación se ha aprobado en agosto, ya en la segunda legislatura, y el presidente de la República, por supuesto, la ha promulgado. El 17 o el 19, si no me equivoco. Así es. Entonces, esto muestra también que digamos, en tiempos en donde actualmente hay un poco de tensión, digamos, entre ambos poderes del Estado a propósito, por ejemplo, de la huelga de maestros, pero que se ha logrado resultados satisfactorios en cuanto a esta importante norma. De beneficio, buena observación, muy buena observación. Yo creo que hay que resaltar cómo los dos poderes del Estado, son tres, sabemos bien, como el judicial, pero dos poderes que reflejan mucho la situación de tensiones políticas, han logrado armonizarse, conciliarse, para que salga una disposición constitucional con doble legislatura que beneficie al ciudadano. Aquí el gran benefactor es el ciudadano, que tiene que saber que el Estado, el gobierno, están trabajando para que no quede esto en una situación de impunidad. Y es un mensaje sólido, consistente, que el Estado de Derecho, la democracia y que la concertación entre los dos poderes del Estado da resultados factibles, sólidos para la construcción de nuestra propia sociedad. Es un mensaje positivo también. Definitivamente. Para lo que viene después, ¿no? Para lo que viene, digamos, de cara a lo que queda de este año, de seguir buscando, digamos, combinar esfuerzos para lograr resultados como estos. Soy un convencido. La armonización entre los poderes del Estado es primordial. El ciudadano está siempre deseoso de ver. Sabemos que cada quien, cada filosofía, cada doctrina, cada posición política tiene su propio aspecto, su propio matiz, su propio enfoque. Pero cuando hay coincidencia, el beneficiado, el resultado plausible es para el ciudadano, para la ciudadanía. Así es. Para terminar, es canciller, algo que por ejemplo afirmaba el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, es que esta ley, la ley de imprescriptibilidad, va a desincentivar el accionar ilícito. Esta norma desincentivará la comisión de actos ilícitos en contra del Estado, porque hemos visto en nuestro país algunas personas que se acercan a la política para fraguar contratos y concursos con la finalidad de acumular millones de dólares, es lo que ha dicho, por ejemplo, en una entrevista el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Entonces, es un antes y un después.
Yo creo que es un momento de gran inflexión, es un momento determinante en nuestra vida política, en la vigencia del Estado de Derecho, en la enorme responsabilidad que tiene la clase política, el funcionario público, los altos funcionarios, pero todas las jerarquías de la administración pública, que tenemos que pensar y tenemos que convencernos que el ciudadano, el hombre de a pie, espera resultados decentes, honorables. Aquí no más se va a poder amparar nadie en la situación temporal de una prescripción. Es un mensaje claro, contundente, contra la impunidad. Bien, muchas gracias. Entonces, encantado. Agradecemos por el tiempo a el ex canciller Óscar Maurto. Hacíamos justamente la referencia, ha sido canciller de la República en el periodo 2005-2006, además que ha ocupado, digamos, como embajador en distintos países representando al Perú. Esta es la información, entonces, desde San Isidro. Rocío, vamos a volver contigo a Estudios Centrales. Gracias, Jorge, por la conversación. Fortalece la transparencia y contribuye notablemente al imperio de la ley y, por ende, al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Es una demostración de cómo el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso da buenos resultados para la población, ha expresado esta tarde el ex canciller Óscar Maurto sobre la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Con eso llegamos al final de la entrevista, nos vamos a la pausa, regresamos con más.